más de los investigadores médicos, y si usted nos acaba de sintonizar, déjeme platicarle que nos encontramos en la morena climatológica del Oriente, la preciosa Jalapa. Estamos muy contentos disfrutando de este clima maravilloso y por supuesto hoy nuestro invitado especial es el doctor Marvin González y el doctor Jacobo, que siempre nos acompaña. Agradecemos por supuesto al Hotel del Valle que nos presta estas hermosas instalaciones en las cuales nos encontramos. Y bueno, en el bloque anterior hablábamos sobre la salud femenina, que este es nuestro tema central, doctor, pero vamos a hablar específicamente en este bloque sobre las enfermedades de transmisión sexual. ¿Podría usted platicarnos cuáles son las más comunes? Ok, Angie, bueno, es un tema muy amplio y que me gustaría pues contarles de que enfermedades de transmisión sexual, como en cualquier sociedad, pues en Jalapa no escapa de tener elevada incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Entre las más comunes, obviamente, tenemos el virus del papiloma humano, el herpes zóster genital, lo que es clamidia, gonorrea y algunos casos de sífilis. Impresionante, ¿verdad, doctor? Son muchas. Las condiciones estas se hace importante porque yo creo que la pregunta obligada es, bueno, ¿y qué se hace? ¿Con qué sintomatología llegan las pacientes? ¿Por qué es tan importante? Incluso creo que ahí se da en muchos lugares no tratarse a través de una amiga o un amigo o un consejo, sino que acudir tempranamente al médico para que el diagnóstico sea mucho más acertado. Si has visto tú que la población tiene ya esa apertura. No, yo creo que siempre la enfermedad de transmisión sexual va a ser algo que va a dar miedo, va a dar pena, lamentablemente, todavía está muy estigmatizado, la gente no se abre por completo y llega a consultar cuando ya se ve muy grave, en este caso las lesiones. Les quiero contar que hay gente que se empieza a tratar, por ejemplo, si es una lesión del virus de papiloma humano que se llama condiloma, se lo empieza a tratar a veces hasta con ácido de batería. Empieza a utilizar cualquier sustancia astringente que pudiera botarlo. ¡Qué peligroso! Es muy peligroso. El paciente, tanto mujer como hombre, le da miedo, le da pena, le da vergüenza consultar. Entonces, esto nos va a llevar a que el tratamiento sea tardío y la enfermedad ya la encontremos un poquito avanzada. Si hablamos clínicamente, un herpes zóster que le ha causado mucho dolor en la parte genital a la mujer, que le ha causado mucho dolor hacia sus glúteos. He tenido pacientes que cuando llegan me dice, doctor, yo no me puedo ni sentar del dolor y necesito que me quite esto ya. Cuando uno le dice, lamentablemente tienes una lesión por herpes zóster y le da el tratamiento, obviamente el tratamiento funciona, el paciente se pone contento. Claro. Si hablamos de una lesión de virus papiloma humano, también la tratamos y se le va dando plan educacional a las personas de que no tengan miedo de consultar, que por favor consulten, visiten a su médico de confianza. Esto de las enfermedades de transmisión sexual son tratables, todo es tratable hoy en día. Si hablamos, por ejemplo, de una gonorrea, ¿sí?, donde vemos que hay salida de flujo purulento por la uretra femenina o por el pene en el varón, pues con un antibiótico o dosis única puede ser tratado fácilmente. Si persisten los síntomas, es importante que a veces después de tratar una gonorrea, tanto el hombre como la mujer nos puede referir que sigue teniendo salida de algún líquido. Es aconsejable nuevamente visitar al médico porque puede estar infectado también por clamidia, que gonorrea y clamidia van mucho de la mano, y si solo tratamos gonorrea, el paciente cree que no está curado, pero tenemos que tratar también clamidia. Interesantemente, como platicamos siempre, el diagnóstico diferencial, ¿verdad, Angie? Que nuestro auditorio, todo, masculino y femenino, sepa que la diferencia es importante. Es diferente un herpes zóster, un herpes genital, una gonorrea, que un virus del papiloma humano, y el tratamiento puede ser muy efectivo, tal como tú bien lo ejemplificas, de tal forma que la solución es ir al médico, porque si es una leucorrea o un flujo, que con el examen físico y de laboratorio se determina la causa, el tratamiento viene muy oportunamente, ¿verdad? Y puede de alguna manera ser muy propicio para evitar que la contaminación y que la angustia continúe, ¿verdad? La parte médica está hecha precisamente para aliviar y para educar, previo a hablar de algún tema que es también importante, como habíamos acordado de
de extendernos un poco en las condiciones del BPH, que se hace importante por la incidencia, y que el doctor, como especialista en esto, pues nos vaya describiendo todo el historial, qué es, qué son, cómo se manifiestan, tipos, en fin, que era parte de lo que habíamos como preestablecido. Así es, doctor, nos gustaría que nos brindara más detalles y, por supuesto, cuáles son los primeros síntomas que deben alertar al paciente y decir, esto no es normal, debo ir al doctor. Ok, Angie, primero vamos a decir que el virus del papiloma humano hoy por hoy es la enfermedad de transmisión sexual más común, la más frecuente, por lo que más consulta a la paciente al ginecólogo. Se considera de que de cada 10 personas, 7 a 8 están infectados por virus del papiloma humano, y que en algún momento pues podría llegar al 100%. Esto no se hace con el afán de que uno piense, como antes se decía, ¿verdad?, mal de todos, consuelo de tontos. No, es para que entendamos que es una enfermedad muy frecuente, que no debe de existir pena o vergüenza, sino que debe de consultar. ¿Por qué razón está muy extendido el virus del papiloma humano? ¿Por qué razón hay tantos casos? Bueno, lamentablemente contamos con una sociedad donde no hay educación en salud, menos educación sexual. Las pacientes empiezan su vida sexual, su práctica sexual a tempranas edades. Tenemos acá en Jalapa casos de niñas de 12 años ya teniendo vida sexual activa, lo que las predispone. Múltiples compañeros sexuales, ¿verdad? Lo que decimos en medicina promiscuidad, tener múltiples compañeros predispone también. Estado nutricional, lo que nos va a llevar a un sistema inmunológico deteriorado. También esto predispone. Gente que tiene malos hábitos como fumar o el alcoholismo, son factores predisponentes para este tipo de enfermedades. Y como habíamos hablado anteriormente, las famosas leucorreas o vaginitis, este tipo de infecciones también hace que la paciente esté más predispuesta a que sea más fácil que desarrolle una enfermedad de contacto sexual como el virus papiloma humano cuando se encuentra con su pareja que también lo porta. Entonces, primero, no hay educación sexual. La niña, la jovencita, empieza a tener vida sexual muy libremente, varias parejas, sus condiciones nutricionales no son buenas, su sistema inmunológico no está bien, entonces es apta para esto. Segundo, pues decirles que el virus del papiloma humano, hay muchos tipos de este virus, son más de 100, vamos más o menos por unos 140 tipos de virus. Entre estos, 80 se tienen que ver con lo que es puramente el área ginecológica, predisponiendo a cáncer de cuello uterino. De todos los cánceres vamos a encontrar 80 tipos del virus del papiloma humano relacionados. De estos, el 16 y el 18 son los que más predisponen a cáncer, mientras que el tipo 6 y el tipo 11 predisponen a lesiones clínicas evidentes que en medicina llamamos condiloma. A la lesión verrucosa le llamamos condiloma, y que es lo que llama a que la paciente busque atención médica. Una mujer que se encuentra con una lesión condilomatosa, en este caso lo expresan como una carnosidad, como un crecimiento normal. Doctor, yo me toco algo que no me gusta, es como que tuviera una carnosidad. Pues uno está mandado obviamente a evaluarla, a verla, y uno pues dice pues por las características que es un condiloma y es virus papiloma humano. Eso es lo que primero lleva a la paciente. Cuando lo detectamos por Papá Nicolau, que la paciente no tiene lesiones de condiloma, ella no piensan tener nada de esto, pues lamentablemente se detecta por citología. Ahí es uno quien le da la información, le da la noticia que lamentablemente pues tiene el virus del papiloma humano en el cuello de su matriz. Y ahí se va haciendo importante lo que el doctor dice, hace la gran diferencia entre que la verruga, aunque parece muy aparatosa, no necesariamente es maligna, digamos. Y sí hacer la diferencia porque el porcentaje de mujeres con virus del papiloma humano tiene tendencia a cáncer de cervix. Y es importantísimo que continuemos dando esta información antes de hablar ya de los casos que lo podemos ocupar más adelante, pero sí informar porque puede ser que la gente no le dé la importancia adecuada al Papá Nicolau y a este tipo de exámenes que detectan cosas que no son visibles
al ojo o al tacto. Por eso sería recomendable que nos dijera cada cuánto una mujer debe hacerse un Papa Nicolau. Y también quisiera saber, doctor, cómo toma, hablando del factor psicológico, cómo toma una mujer esta noticia de una enfermedad de transmisión sexual. Gracias, Angie. Primero, te voy a contestar tu pregunta inicial. Es muy importante saber que el Papa Nicolau es un examen que le llamamos de tamizaje. Es un examen que se lanza a poblaciones grandes. Es un examen que nos va a sacar grupos de riesgo, personas de riesgo. Por eso a toda la teleaudiencia le quiero decir que cuando un Papa Nicolau sale positivo, no debemos de preocuparnos. Debemos de saber que solo me está diciendo que estoy en riesgo y que existen otros estudios que son los confirmatorios, los que nos van a confirmar si realmente está presentando esta patología, que sería la colposcopía. Por favor, no se pongan tristes, no se asusten cuando tengan un Papa Nicolau que sea positivo para el virus del papiloma humano, que es lo que estamos hablando el día de hoy, o que sea positivo para una lesión precancerosa. Por favor, sigan con su médico, que él les va a decir cómo confirmarlo. El Papa Nicolau, lamentablemente, como todo examen de laboratorio, puede dar errores. No, ningún test es exacto al 100%. Entonces, cuando sale positivo, hay que confirmarlo. El Papa Nicolau, por lo tanto, sí debemos de hacerlo, o la paciente debe llegar mínimo cada año. Cada año se debería de hacer. Y si sale positivo, pues ya el médico dirá si lo hace cada 6 meses o cada año y medio o cada 2 años. El factor psicológico, Angie, perdona que me habías dicho, es muy importante. La verdad es de que a veces no le damos mucho valor a cómo la paciente va a recibir la noticia. A veces también el médico no tiene el tacto suficiente para decirle que está infectada por virus del papiloma humano. Y lo debemos de hacer de una manera tan especial de que ella la reciba con confianza. La reciba sabiendo que es una enfermedad muy común y que gracias a Dios, pues si bien hasta el día de hoy no tiene un tratamiento al 100%, se puede controlar. Como bien decía Jacobo, está muy relacionada con lo que es el cáncer del cuello de la matriz. Y es ahí donde existe el miedo, es ahí donde la paciente al recibir la noticia se nos asusta, se nos preocupa, es donde la paciente pues psicológicamente se nos cae. Entonces se está sometiendo a un estrés a la paciente. Algo extra, ¿verdad? Adicional a lo que ya tiene. Claro. Ahora sale con una infección del virus papiloma humano, ahora sale con la carga mental de cómo voy a sobrellevar esto. Le estoy dando la noticia a veces a mis pacientes y yo ya veo el estrés que están manifestando con sus ojos llorosos, con su cara de desesperación, con aquello de que ¿por qué a mí o por qué yo? Entonces es muy importante decirle que esta es una enfermedad muy común y que hoy por hoy, gracias a Dios, la podemos controlar. Y no toda paciente que tiene virus de papiloma humano va a desarrollar cáncer. Por favor, es muy claro que sepamos que no toda la paciente. Hasta el día de hoy sabemos de que más del 80% la mujer con un buen sistema inmunitario lo puede controlar, lo puede parar, lo puede dejar en una fase latente. Entonces, por favor, mujeres, no se asusten, consulten a su médico de confianza que él les va a dar toda la explicación. Y por favor, reciban la noticia, pregúntenle a su médico todas sus dudas, porque no hay razón para que entren en un estrés que no vale la pena llevarlo. Porque se me estresan cuando les doy la noticia, se me estresan cuando van a la reevaluación, se me estresan cuando le dejo el Papa Nicolau a los 6 meses o al año. Dios mío, es una vida solo de estrés, sabiendo si lo voy a tener, si ya avanzó a una etapa no de bajo riesgo, sino de alto riesgo, si hoy ya no soy de alto riesgo, sino hoy ya tengo un cáncer in situ o bien localizado. Realmente estar en los zapatos de una mujer en ese momento es muy duro, pero el médico constantemente debe estar dándole plan educacional y tratándole de dar esa confianza que la paciente se merece y necesita en ese momento. Para que no se deprima, porque también deprimirse, por supuesto, afecta su sistema inmune. Claro. Angie, y no hablemos de depresión solo, hablamos de los factores que llevan consigo hasta separación, hasta desintegrar un hogar. Por supuesto. Es importantísimo. Claro, entonces es importante, vamos a seguir platicando de este aspecto
pasar a la casuística, así es que trasladanos tú al siguiente segmento, por favor. Vamos a ir a unos consejos de salud, pero usted no se mueva porque al regresar vamos a escuchar un caso médico en particular que el doctor nos va a platicar, el tratamiento y más de su experiencia. Continuamos con más de Los Investigadores Médicos. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.